Teresa con esa sonrisa fría que me heló la sangre. Estaba parada en la puerta de mi propia casa, la casa del lago que Benjamín y yo construimos con tanto amor para nuestra jubilación. Mis piernas temblaron cuando escuché esas palabras. ¿Vendida? ¿Cómo que vendida? No entiendo, hija, logré susurrar con la voz quebrada. Esta es mi casa. Era tu casa, mamá. Ahora tienes que irte. El nuevo dueño llega mañana. Mis manos se aferraron al marco de la puerta como si mi vida dependiera de eso. Porque en realidad, sí dependía. Esta casa era todo lo que me quedaba de Benjamín, todo lo que habíamos soñado juntos durante 43 años de matrimonio. Cada ladrillo, cada ventana, cada rincón tenía nuestras memorias. Pero Teresa, yo vivo aquí. ¿Dónde voy a ir? Eso no es mi problema, me respondió sin siquiera mirarme a los ojos. Estaba ocupada revisando su teléfono, como si acabara de decirme que había cambiado de marca de café. Deberías haberte mudado hace tiempo. Una mujer de tu edad no necesita una casa tan grande. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Una mujer de mi edad? Tengo 69 años. No soy una inválida. Trabajo en mi jardín, cocino, limpio, cuido de esta casa mejor que muchas personas de la mitad de mi edad. Hija, por favor, hablemos. Debe haber un error. Yo nunca firmé nada para vender esta casa. Por primera vez me miró directamente, y lo que vi en sus ojos me aterró. No había amor, no había culpa, no había nada de la niña que crié con tanto cariño. Solo había frialdad y algo que tardé en reconocer, desprecio. No hubo ningún error, mamá. Soy tu única heredera y tengo poder legal sobre tus propiedades. El doctor ya confirmó que no estás en condiciones de manejar tus finanzas. ¿Qué doctor? ¿De qué hablas? El doctor Joaquín Ortega. Él evaluó tu estado mental el mes pasado cuando te llevé a esa cita médica que dijiste que era de rutina. El mundo se me vino encima. Esa cita. Yo pensé que era un chequeo normal. Teresa me había dicho que era importante hacerse estudios regulares a mi edad. Nunca imaginé que era una trampa, que mi propia hija me estaba tendiendo una trampa para declararme incompetente. Teresa, por favor, soy tu madre. Esta casa la construí con tu padre. Aquí están todos nuestros recuerdos. Los recuerdos no pagan las cuentas, mamá. Y francamente, mantener esta casa era una carga para la familia. Ya obtuve un buen precio por ella, $250,000. Suficiente para cubrir tus gastos médicos futuros y asegurar tu cuidado. $250,000. La casa valía el doble, lo sabía perfectamente. Benjamín y yo habíamos invertido todo nuestro dinero en construirla, habíamos elegido cada detalle, cada acabado. Era nuestro nido de amor para los años dorados que ahora ya no podré vivir. ¿Y dónde está ese dinero? En una cuenta especial para tu cuidado. No te preocupes, estarás bien cuidada en el asilo San Rafael. Ya hice todos los arreglos. ¿Asilo? La palabra me golpeó como un martillo. Yo que siempre me mantuve independiente, yo que crié a esta hija siendo madre soltera durante los primeros años, yo que trabajé doble turno para darle todo lo que necesitaba, yo que la apoyé cuando se divorció, cuando perdió trabajos, cuando necesitó dinero prestado que nunca me devolvió. No voy a ningún asilo, Teresa. Soy una mujer independiente. Ya no, mamá. El doctor fue muy claro. Tu deterioro cognitivo requiere supervisión constante. ¿Cuál deterioro cognitivo? Estoy perfectamente bien. ¿En serio? ¿Como cuando te olvidaste de apagar la estufa la semana pasada? ¿O cuando no recordabas haber pagado la luz? Esos incidentes, sí habían pasado, pero eran cosas menores. Todo el mundo tiene olvidos ocasionales. Yo seguía manejando perfectamente mi vida, mis cuentas, mi casa. Pero ahora entendía, ella había estado esperando, buscando, anotando cada pequeño error para usarlo en mi contra. Teresa, soy tu madre. Te di la vida, te crié, sacrifiqué todo por ti. Y yo te estoy devolviendo el favor asegurándome de que tengas el cuidado que necesitas. Deberías agradecerme. ¿Agradecerle? Por robarme mi casa, por declararme loca, por mandarme a un asilo como si fuera un mueble viejo del que hay que deshacerse. El transporte llega en 1 hora para llevarte al asilo.
Ya empaqué tus cosas esenciales. Vi entonces las 2 maletas pequeñas junto a la puerta. 2 maletas. Para resumir, 69 años de vida. Todos mis recuerdos, mis fotos, los regalos que Benjamín me había dado, los libros que amaba, las plantas que cuidaba con tanto cariño, todo reducido a 2 maletas. No puedes hacer esto, Teresa. Ya está hecho, mamá. Me quedé ahí parada, mirando a esta extraña que había criado, preguntándome en qué momento se había convertido en esto. ¿Cuándo dejó de amarme? ¿Cuándo decidió que yo era solo un obstáculo en su vida? ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, le dije con la voz temblorosa pero firme. No es perder la casa. No es el asilo. Es perder a mi hija. Porque la niña que crié jamás habría hecho algo así. Por un segundo, solo un segundo, creí ver un destello de humanidad en sus ojos. Pero se desvaneció tan rápido como había aparecido. La van a recoger en 50 minutos. Despídete de la casa. Y se fue. Así de simple. Me dejó ahí parada, en el umbral de la puerta de mi propia casa, con el corazón destrozado y la vida desmoronándose a mis pies. Pero Teresa no sabía algo. No sabía que su madre había aprendido a ser fuerte mucho antes de que ella naciera. No sabía que las mujeres de nuestra generación no se rinden tan fácilmente. Y sobre todo, no sabía que yo ya había sospechado de sus movimientos desde hacía semanas. Ya veremos quién se despide de quién, susurré mientras cerraba la puerta por última vez. O eso creía ella. Mientras esperaba el transporte que me llevaría al asilo, me senté en el sofá donde tantas veces Benjamín y yo habíamos planeado nuestro futuro. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos me envolvieran como una manta tibia. Necesitaba recordar cómo habíamos llegado hasta aquí, cómo la niña dulce que había criado se había convertido en esta extraña cruel. Teresa nació cuando yo tenía 24 años. Su padre nos había abandonado cuando ella tenía apenas 3 años, dejándome sola con una niña pequeña y sin un centavo en el bolsillo. Trabajaba de día limpiando oficinas y de noche cuidando ancianos para poder darle todo lo que necesitaba. Recuerdo sus pequeños brazos rodeando mi cuello cuando llegaba cansada del trabajo, diciéndome, «Mami, cuando sea grande te voy a cuidar igual que tú me cuidas a mí». ¿En qué momento esas promesas inocentes se convirtieron en mentiras? Cuando Teresa tenía 8 años, conocí a Benjamín. Él trabajaba en una fábrica textil y tenía el corazón más noble que había conocido. No solo me amó a mí, sino que adoptó a Teresa como si fuera su propia hija. Le enseñó a andar en bicicleta, la llevaba a la escuela, la ayudaba con las tareas. Durante años fuimos una familia feliz. Benjamín siempre decía, «Aurelia, cuando me retire, construiremos una casa junto al lago. Un lugar tranquilo donde podamos ver crecer a nuestros nietos y disfrutar de los años que nos quedan». Y así lo hicimos. Durante 20 años ahorramos cada dólar que pudimos. Compramos el terreno cuando Teresa tenía 15 años. Ella solía venir con nosotros los fines de semana para ver el progreso de la construcción. «Esta va a ser la casa más bonita del mundo», decía mientras corría por el terreno baldío. «Y cuando ustedes sean viejitos, yo los voy a visitar todos los días». Más mentiras dulces que ahora me duelen como cuchillos. La casa nos tomó 5 años en completarse. Benjamín trabajaba horas extra para pagar los materiales, y yo tomaba trabajos adicionales de costura. Teresa ya estaba en la universidad para entonces, estudiando administración de empresas. Nosotros pagábamos su colegiatura, sus libros, su apartamento. «Es una inversión en su futuro», decía Benjamín. «Una hija educada es el mejor legado que podemos dejarle». Cuando finalmente nos mudamos a la casa del lago, Teresa tenía 23 años y ya trabajaba en una empresa de contabilidad. Venía a visitarnos los domingos. Se sentaba en la terraza con vista al lago y decía, «Papá Benjamín, mamá, construyeron el paraíso. Cuando tengan bisnietos, este lugar va a estar lleno de risas de niños». ¿Cómo podía sonar tan sincera cuando ya entonces debía estar planeando quitárnoslo todo? Los primeros años en la casa fueron los más felices de mi vida. Benjamín se jubiló a los 65 años, y yo dejé de trabajar para dedicarme por completo a cuidar nuestra casa y nuestro jardín. Plantamos rosales, árboles frutales, un huerto de verduras. Por las tardes nos sentábamos en el muelle que Benjamín había construido con sus propias manos, viendo el atardecer sobre el agua. Teresa seguía viniendo, pero cada vez menos.
Estoy muy ocupada con el trabajo, mamá, era su excusa constante. Cuando se casó con Leonardo Torres, pensé que las cosas cambiarían, que tendríamos más familia para llenar la casa. Pero Leonardo parecía incómodo en nuestra presencia. Tu mamá habla demasiado, le escuché decir una vez a Teresa. Y ese lugar está muy lejos de todo. Debí haber prestado más atención a esas señales. Cuando Benjamín enfermó, hace 3 años, Teresa cambió completamente. Al principio parecía preocupada. Venía más seguido. ¿Necesitan algo? ¿Puedo ayudar con los gastos médicos?, preguntaba. Yo pensé que había recuperado a mi hija cariñosa. Qué ingenua fui. Los tratamientos de Benjamín fueron costosos. Gastamos nuestros ahorros en medicinas, terapias, especialistas. Teresa insistía en que ella se haría cargo de organizar las finanzas para que nosotros no tuviéramos que preocuparnos por el dinero. Déjame a mí manejar los pagos. Mamá, tú enfócate en cuidar a papá. Ahora entiendo que esa fue la primera trampa. Mientras yo cuidaba a mi esposo moribundo, ella estaba metiendo sus garras en nuestros documentos, nuestras cuentas, nuestros bienes. Benjamín murió un martes lluvioso de octubre. Lo último que me dijo fue: Aurelia, cuida nuestra casa. Ahí están todos nuestros sueños. Le prometí que así lo haría. Jamás imaginé que nuestra propia hija me lo impediría. Después del funeral, Teresa se volvió aún más solícita. Mamá, no puedes quedarte sola en esa casa tan grande. ¿Y si te pasa algo y nadie se entera? Me traía comida preparada, me ayudaba con las compras. Incluso contrató a una señora para que viniera a limpiar 2 veces por semana. Es para que no te canses tanto, decía con esa sonrisa falsa que ahora reconozco perfectamente. Pero yo notaba cosas extrañas. Documentos que desaparecían de mi escritorio. Cartas del banco que llegaban abiertas. Llamadas telefónicas que Teresa contestaba por mí diciendo: mi mamá está descansando, yo me haré cargo de esto. Cuando le preguntaba de qué se trataba, siempre tenía una respuesta convincente: solo eran promociones bancarias, mamá. Nada importante. El primer momento en que realmente sospeché fue hace 2 meses. Estaba buscando la póliza del seguro de vida de Benjamín cuando encontré unos papeles que no reconocí. Eran documentos legales con mi nombre, pero yo no recordaba haberlos firmado. Cuando le pregunté a Teresa, me dijo: son papeles del seguro, mamá. Los firmaste el mes pasado, ¿no te acuerdas? No me acordaba. Y eso me asustó más que cualquier otra cosa. Empecé a anotar las cosas en un cuaderno. Las fechas, las conversaciones extrañas, los documentos que aparecían y desaparecían. También empecé a notar cómo me hablaba cuando creía que yo no estaba prestando atención. Al teléfono con alguien, escuché que decía: sí, ya es hora. No puede seguir viviendo sola. Es peligroso para ella y para todos nosotros. La semana pasada, cuando me llevó a esa cita médica falsa, yo ya sospechaba. Pero fui porque quería confirmar mis sospechas. El doctor Joaquín Ortega me hizo preguntas extrañas. Si recordaba fechas específicas, si tenía problemas para tomar decisiones, si a veces me sentía confundida. Respondí honestamente, mencionando algunos olvidos menores que cualquier persona de mi edad podría tener. Nunca imaginé que esas respuestas honestas serían usadas como armas en mi contra. Ahora, sentada en mi sala por última vez, entiendo toda la estrategia. Teresa no actuó por impulso. Esto fue planeado, calculado, ejecutado con la frialdad de una empresaria cerrando un mal negocio. Y yo era el mal negocio que había que liquidar. Escuché el motor de un vehículo acercándose. Mi transporte al asilo había llegado. Me levanté lentamente del sofá, tomé mis 2 maletas patéticas y caminé hacia la puerta. Pero antes de salir, me detuve frente al espejo del recibidor. La mujer que me miraba tenía 69 años, pero sus ojos seguían siendo fuertes. Sus manos seguían siendo firmes. Su mente seguía siendo clara, a pesar de lo que dijera cualquier doctor corrupto. Teresa cometió un error, le dije a mi reflejo. Pensó que era más inteligente que su madre. Pero se olvidó de algo muy importante. Yo la conozco mejor que nadie en este mundo. Conozco cada una de sus mentiras. Sonreí por primera vez en horas. Una sonrisa que no había sentido desde que Benjamín murió. Una sonrisa que significaba guerra.
La partida apenas comienza, hija mía. El asilo San Rafael olía a desinfectante y a sueños rotos. Me asignaron una habitación pequeña que compartía con otra señora de 80 años que pasaba el día viendo telenovelas con el volumen tan alto que me dolía la cabeza. Las paredes eran de un color crema deprimente, y la única ventana daba a un estacionamiento lleno de grietas. Bienvenida a su nuevo hogar, me dijo la enfermera con esa alegría falsa que usan las personas cuando te tratan como si fueras una niña. Verá que aquí estará muy cómoda. Las comidas son a las 8, 12 y 6. Las luces se apagan a las 9. ¿Las 9? Yo que solía quedarme despierta hasta medianoche leyendo o tejiendo. Ahora tenía horarios como si fuera una prisionera. Durante los primeros días, fingí ser la anciana confundida que Teresa había pintado en los papeles del doctor. Dejé que las enfermeras me guiaran, asentí cuando me explicaban rutinas básicas como si fuera una tonta, incluso fingí olvidar dónde había puesto mis anteojos un par de veces. Necesitaba que todos creyeran que yo era exactamente lo que decían los documentos, una mujer senil que necesitaba supervisión constante. Pero por las noches, cuando el asilo se quedaba en silencio, mi mente trabajaba a toda velocidad. Repasaba cada detalle de los últimos meses, cada conversación extraña con Teresa, cada documento que había visto aparecer y desaparecer. Y lentamente, como las piezas de un rompecabezas diabólico, todo empezó a encajar. El cuarto día, mientras fingía dormitar en la sala común, escuché una conversación telefónica que confirmó mis peores sospechas. Sí, ya está instalada, decía una voz que reconocí inmediatamente. Teresa había venido a visitarme y estaba hablando por teléfono en el pasillo, creyendo que yo no podía escucharla. El dinero ya está en la cuenta, Leonardo. $250,000. Suficiente para la entrada del apartamento que queremos y para pagar las deudas de tu negocio. Mi corazón se detuvo. ¿Las deudas del negocio de Leonardo? Entonces no se trataba solo de deshacerse de mí. Se trataba de dinero que necesitaban desesperadamente. No, no sospecha nada. El doctor Ortega hizo un trabajo perfecto. Los papeles son legales. Tengo poder total sobre sus bienes. Poder total. Las palabras me golpearon como piedras. Teresa no solo había vendido mi casa. Tenía control completo sobre todo lo que Benjamín y yo habíamos construido durante décadas de trabajo y sacrificio. ¿La cuenta del banco? También la transferí. Tenía unos $60,000 más que no esperábamos. Al parecer el viejo había ahorrado más de lo que pensábamos. $60,000. El dinero que Benjamín había guardado en secreto para emergencias médicas. El dinero que me había mostrado semanas antes de morir, diciéndome, esto es por si algún día necesitas algo urgente, mi amor. Solo tú y yo sabemos que existe. Tranquilo, Leonardo. En 6 meses, cuando todo se haya calmado, podemos vender las joyas también. Tiene algunas piezas de oro que valen unos $20,000 más. Las joyas de mi madre. Las pocas cosas de valor que había heredado y que pensaba dejarle a mis futuros nietos. Teresa ya las había inventariado como si fuera una tasadora fría calculando el botín. ¿El asilo? Sale como $3,000 al mes, pero con el dinero que obtuvimos podemos pagarle años sin problema. Y sinceramente, a su edad no creo que viva tanto tiempo más. Esas palabras me cortaron más profundo que un cuchillo. Mi propia hija estaba calculando cuánto tiempo me quedaba de vida como si fuera una inversión que esperaba que se liquidara pronto. Sí, fue más fácil de lo que pensé. Al final, ¿quién va a creerle a una vieja senil sobre su propia hija? Los doctores, los abogados, los trabajadores sociales, todos creen que estoy siendo una hija responsable al cuidar de una madre incompetente. Cuando Teresa entró a visitarme, yo ya había vuelto a mi acto de anciana perdida. Le sonreí con esa mirada vacía que había estado practicando. Hola, mamá. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Teresa? ¿Cuándo llegaste, hija? Acabo de llegar, mamá. Vine a verte. ¡Qué linda! ¿Y cómo está la casa? ¿Cuándo me llevas de vuelta? La vi hacer una mueca de fastidio que trató de disimular rápidamente. Mamá, ya hablamos de esto. Esta es tu casa ahora. Aquí está segura y bien cuidada. ¿Mi casa? Pero mi casa está en el lago. La casa que construí con Benjamín. Mamá, esa casa ya no es nuestra.
¿No te acuerdas? Fingí confusión, parpadeando como si tratara de recordar algo que se me escapaba. En realidad, estaba memorizando cada palabra, cada gesto, cada mentira que salía de su boca. No entiendo, hija. ¿Qué pasó con mi casa? Se vendió, mamá. Era necesario para pagar tu cuidado médico. ¿Se vendió? ¿Pero quién la vendió? Yo la vendí, mamá. Como tu representante legal. ¿Tú? ¿Pero por qué no me preguntaste? Te lo pregunté muchas veces, mamá, pero tú ya no puedes tomar ese tipo de decisiones. El doctor lo explicó claramente. Mentira tras mentira tras mentira. Pero yo las estaba grabando todas en mi memoria, junto con las pruebas que había escuchado en su conversación telefónica. Y el dinero de la venta. Está en una cuenta especial para tu cuidado, mamá. No te preocupes por eso. Puedo verlo. ¿Para qué necesitas verlo? Yo me encargo de todo. Es que a veces me acuerdo de cosas que Benjamín me decía sobre el dinero. Vi un destello de pánico en sus ojos. ¿Qué tipo de cosas? No sé. Algo sobre ahorros secretos. Pero no me acuerdo bien. Mamá, papá Benjamín murió hace tiempo. A veces las personas mayores confunden los recuerdos con los sueños. Sí. ¿Tú crees? Estoy segura. No te preocupes por el dinero. Yo me encargo de todo. Después de que se fue, me quedé sentada en mi cama pensando en todo lo que había confirmado. Teresa no solo me había robado la casa. Se había apropiado de todas mis cuentas bancarias, tenía planes para vender mis joyas, y estaba usando mi dinero para resolver los problemas financieros de su esposo. Pero lo más doloroso no era el dinero. Era la frialdad con la que lo había planeado todo. La forma sistemática en que había destruido mi vida para arreglar la suya. La facilidad con que mentía mirándome directamente a los ojos. Esa noche, mientras mi compañera de cuarto roncaba, saqué un pequeño cuaderno que había logrado esconder en mi equipaje. Comencé a escribir todo lo que sabía, todo lo que había escuchado, todas las inconsistencias en su historia. Conversación telefónica del 15 de marzo. Escribí con letra clara y firme. Teresa confesó haber vendido la casa por $250,000. Mencionó deudas del negocio de Leonardo. Transfirió $60,000 adicionales de cuenta secreta. Planea vender joyas valoradas en $20,000. Cada palabra que escribía era una bala que estaba guardando para el momento perfecto. Porque Teresa había cometido un error fundamental. Había subestimado a su madre. Pensaba que una mujer de 69 años, viuda y supuestamente senil, no tendría ni la inteligencia ni la fuerza para luchar contra ella. Pero se había olvidado de algo crucial. Yo la había criado. Conocía cada uno de sus gestos cuando mentía. Sabía exactamente cómo pensaba, cómo planeaba, cómo ejecutaba sus esquemas. Y sobre todo, se había olvidado de que las mujeres de mi generación no llegamos hasta aquí siendo débiles. Sobrevivimos abandonos, crisis económicas, enviudez, discriminación. No íbamos a dejarnos vencer por una hija malagradecida. Mañana empiezo la contraofensiva, escribí en la última línea de mi cuaderno antes de dormirme. La guerra había comenzado oficialmente. La rutina del asilo era como vivir en una prisión elegante. Despertaban a todas las residentes a las 6 de la mañana, independientemente de si habías dormido bien o no. El desayuno era siempre lo mismo: avena aguada, pan tostado sin sabor y café que parecía agua sucia. Pero yo usaba estas horas de aburrimiento forzado para algo que Teresa jamás hubiera imaginado: planear mi regreso. Durante las primeras 2 semanas, observé todo como un detective silencioso. Los horarios de las enfermeras, los momentos cuando había menos supervisión, qué residentes eran realmente seniles y cuáles solo estaban fingiendo como yo. Descubrí que no era la única que estaba ahí en contra de su voluntad. Mi hijo me hizo lo mismo, me susurró doña Paula Reyes una tarde mientras fingíamos ver televisión en la sala común. Me quitó mi departamento y me metió aquí para quedarse con mi pensión. Pero soy más lista de lo que él piensa. Paula tenía 74 años, pero su mente era tan afilada como un bisturí. Había sido contadora durante 30 años antes de jubilarse. ¿Sabes cuál es nuestro problema?, me dijo. Que nuestros hijos creen que porque somos viejas, somos tontas.
pero se olvidan de que nosotras inventamos la mitad de las trampas que ellos están usando. Tenía razón. Y entre las dos comenzamos a formar un plan. Paula tenía algo que yo necesitaba desesperadamente: acceso a una computadora. Su nieta Samantha venía a visitarla los sábados y siempre traía su laptop para mostrarle fotos familiares. La niña es un ángel, me explicó Paula. No sabe nada de lo que hizo su padre. Si le pido que me ayude a revisar mi correo electrónico, no sospechará nada. El primer sábado que Samantha vino, Paula ejecutó el plan perfectamente. Mientras la jovencita configuraba la computadora, Paula fingió tener problemas para recordar sus contraseñas. «Ay, Samantha, ¿me puedes ayudar a buscar información sobre mis cuentas bancarias? Quiero verificar que todo esté en orden». Samantha, dulce e inocente, la ayudó a acceder a los portales bancarios. Y fue ahí donde Paula descubrió lo que su hijo había estado haciendo. Había vaciado completamente su cuenta de ahorros, transferido su pensión a una cuenta a su nombre, y hasta había vendido los bonos del gobierno que ella había estado guardando durante años. $85,000, me susurró Paula esa noche. Mi propio hijo me robó $85,000 y me tiene aquí para que no me dé cuenta. Pero Paula no se quedó llorando. Al sábado siguiente, cuando Samantha volvió, le pidió que la ayudara a imprimir algunos documentos importantes de sus cuentas bancarias. La niña, sin sospechar nada, imprimió todo lo que Paula le pidió: estados de cuenta, transferencias, documentos que probaban cada movimiento fraudulento que su padre había hecho. «Ahora te toca a ti», me dijo Paula entregándome las hojas. «Usa esto como modelo para entender qué buscar sobre tu propia situación». Estudié los documentos de Paula como si fueran libros de texto. Aprendí qué tipos de transacciones dejar buscar, qué fechas eran importantes, qué números significaban fraude y cuáles eran transferencias legítimas. Paula me estaba dando una educación acelerada en detective financiero. Mientras tanto, seguía fingiendo ser la anciana confundida cada vez que Teresa venía a visitarme. Pero durante esas visitas, hacía preguntas que parecían inocentes pero que en realidad eran investigación encubierta. «Hija, ¿te acuerdas del nombre del banco donde Benjamín y yo teníamos la cuenta principal?» «Mamá, ¿para qué necesitas saber eso?» «Es que a veces sueño con él y en el sueño me dice números. Números de cuentas o algo así. ¿Tú crees que significan algo?» La vi ponerse tensa. «Mamá, son solo sueños. Papá Benjamín ya no está aquí». Pero anoche soñé que me decía: «Cuenta 4-7-7-2. ¿Ese número te dice algo?» Mentí completamente. No había soñado ningún número. Pero quería ver si Teresa sabía específicamente qué cuentas bancarias habíamos tenido Benjamín y yo. «No, mamá. No significa nada». ¿Y el nombre del abogado que nos ayudó a comprar la casa? Era Mauricio algo. «Mamá, ¿para qué quieres saber eso?» «Es que también aparece en mis sueños. Un señor que dice ser abogado y que quiere hablar conmigo». Esta vez vi verdadero pánico en sus ojos. «Mamá, nadie te va a buscar aquí. Y si alguien viene preguntando por ti, las enfermeras ya tienen instrucciones de contactarme a mí primero». Bingo. Teresa había dado instrucciones específicas para interceptar cualquier contacto legal que pudiera tener conmigo. Eso significaba que sabía que lo que había hecho era ilegal y tenía miedo de que alguien me ayudara a descubrirlo. ¿Instrucciones? ¿Qué tipo de instrucciones? «Solo para protegerte, mamá. A veces llegan estafadores tratando de aprovecharse de las personas mayores». Más mentiras. Pero cada mentira me daba más información sobre cómo había estructurado su plan. Durante la tercera semana, logré mi primer golpe de suerte real. Una de las enfermeras, Andrea Romero, resultó ser mucho más humana que las demás. Había notado que yo no era como las otras residentes, que mi confusión parecía muy selectiva. «Señora Aurelia», me dijo un día mientras me ayudaba con la medicación que no necesitaba, ¿está usted realmente enferma o alguien la metió aquí? La pregunta me tomó por sorpresa. Había estado fingiendo durante semanas, pero algo en los ojos de Andrea me dijo que podía confiar en ella. «¿Por qué me preguntas eso?» «Porque he trabajado en asilos durante 10 años. Conozco la diferencia entre alguien que tiene demencia real y alguien que está actuando. Y usted, señora, está actuando».
Me quedé callada durante unos segundos, evaluando si revelar mi secreto. Finalmente decidí apostar por la verdad. Mi hija me robó mi casa y todo mi dinero. Me declaró incompetente con un doctor falso y me metió aquí para que no pueda hacer nada al respecto. Andrea asintió como si hubiera confirmado lo que ya sospechaba. Pasa más seguido de lo que la gente cree. Necesita ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Tengo un amigo que es abogado. Maneja casos de abuso financiero contra personas mayores. Si quiere, puedo preguntarle si estaría dispuesto a venir a hablar con usted. De manera discreta. El corazón me latió tan fuerte que pensé que Andrea lo escucharía. ¿Harías eso por mí? Señora, yo también tengo una madre de su edad. Si alguien le hiciera a ella lo que le hicieron a usted, esperaría que alguien la ayudara. Esa noche lloré por primera vez desde que había llegado al asilo. Pero no lloré de tristeza. Lloré de alivio. Por primera vez en semanas, sentía que no estaba completamente sola en esta batalla. Al día siguiente, Andrea me trajo una sorpresa. Durante su descanso, me llevó a una oficina vacía y marcó un número en su teléfono celular. Mauricio, soy Andrea. ¿Recuerdas que te conté sobre la señora del asilo? ¿Puedes hablar con ella unos minutos? Me pasó el teléfono con manos temblorosas. ¿Señora Aurelia? Soy Mauricio Torres, abogado especializado en fraude financiero. Andrea me contó su situación. ¿Puede contarme exactamente qué pasó? Durante los siguientes 20 minutos, le conté todo. La venta fraudulenta de la casa, el doctor corrupto, las cuentas bancarias vaciadas, las joyas que planeaban vender. Mauricio escuchó sin interrumpir, haciendo preguntas específicas sobre fechas y documentos. Señora Aurelia, lo que le hicieron es completamente ilegal. Fraude financiero, abuso de persona mayor, falsificación de documentos médicos. Su hija podría ir a la cárcel por esto. Pero ¿cómo puedo probarlo desde aquí? Esa es la parte complicada. Necesitamos documentos, estados de cuenta, pruebas de las transferencias fraudulentas. ¿Tiene usted acceso a alguna de esas cosas? Le conté sobre Paula y la computadora de su nieta, sobre las conversaciones que había escuchado, sobre las notas que había estado tomando en secreto. Perfecto. Eso es un buen comienzo. ¿Estaría dispuesta a que yo la represente en un caso criminal contra su hija? ¿Cuánto cuesta? Para casos como este, trabajo con honorarios contingentes. Solo cobro si ganamos. Y señora Aurelia, con lo que me acaba de contar, vamos a ganar. Cuando colgué el teléfono, sentí algo que no había sentido desde el día que Teresa me expulsó de mi casa: esperanza. Gracias, Andrea, le dije con lágrimas en los ojos. De nada, señora. Pero ahora viene la parte difícil. Tiene que seguir fingiendo que está confundida mientras reunimos las pruebas. Puede hacerlo. Sonreí por primera vez en semanas. Hija, llevo fingiendo ser débil toda mi vida para sobrevivir. Fingir ser senil va a ser pan comido. La cacería había comenzado oficialmente. El plan de Mauricio Torres era simple pero arriesgado. Durante las siguientes 2 semanas, Paula y yo trabajamos como espías de 70 años. Cada sábado, cuando Samantha venía con su computadora, nosotras ejecutábamos nuestra misión de reconocimiento financiero. Necesito que me ayudes a buscar información sobre el banco donde mi amiga Aurelia tenía sus cuentas, le dijo Paula a su nieta. Quiere saber si puede acceder a sus estados de cuenta desde aquí. Samantha, inocente como siempre, buscó el portal del Banco Nacional donde Benjamín y yo habíamos manejado nuestras finanzas durante 15 años. Con mi número de identificación y algunos datos que logré recordar, Paula intentó acceder a mi cuenta. Dice que la cuenta está cerrada, murmuró Samantha leyendo la pantalla. ¿Cerrada? ¿Cuándo? Según esto, el 15 de febrero. Todos los fondos fueron transferidos a una cuenta diferente. El 15 de febrero. 3 días después del funeral de Benjamín. Teresa no había perdido tiempo en ejecutar su plan. Mientras yo lloraba la muerte de mi esposo, ella estaba saqueando nuestros ahorros de toda la vida. Puedes ver a dónde se transfirió el dinero. Samantha cliqueó algunos enlaces. A una cuenta en el mismo banco, pero a nombre de Teresa Herrera. Ahí estaba la primera prueba sólida.
$73,000 transferidos ilegalmente de mi cuenta a la de mi hija. Paula imprimió silenciosamente todos los documentos mientras Samantha revisaba otros bancos. El segundo golpe de suerte llegó cuando logramos acceder al historial de transacciones inmobiliarias del condado. Ahí encontramos los documentos de venta de mi casa del lago. La propiedad había sido vendida por $250,000 a una empresa llamada Inversiones Torres S.A. Torres, susurré. El apellido del esposo de Teresa. Paula entendió inmediatamente. Tu hija no vendió la casa a un extraño. Se la vendió a una empresa de su propio esposo. Probablemente por un precio falso para pagar menos impuestos. Cuando revisamos los documentos públicos de Inversiones Torres S.A., descubrimos que la empresa había sido creada apenas 2 meses antes de la muerte de Benjamín. Los únicos dueños eran Leonardo Torres y Teresa Herrera. Habían planificado todo esto mientras mi esposo agonizaba en el hospital. Es un fraude perfecto, explicó Paula. Vende la casa a su propia empresa por un precio bajo, evaden impuestos, y luego pueden revenderla por el valor real o simplemente quedársela. Mauricio había tenido razón. Necesitábamos evidencia sólida, y la estábamos consiguiendo pedazo por pedazo. Durante mi siguiente visita de Teresa, decidí probar cuánto sabía realmente sobre mis finanzas. Hija, tuve un sueño extraño anoche. Soñé que Benjamín me decía que teníamos dinero en otro banco. ¿Será cierto? Mamá, ya revisé todas tus cuentas cuando arreglé tus finanzas. Solo tenías la cuenta principal. Mentira número 1. Benjamín y yo teníamos una cuenta de ahorros en el Banco del Pueblo que contenía nuestro fondo de emergencia. ¿Y qué pasó con el dinero de la casa? Te lo expliqué 1000 veces. Mamá, está en una cuenta especial para pagar tu cuidado aquí. ¿Pero cuánto dinero era? No te preocupes por esos detalles, mamá. Es que en el sueño, Benjamín me decía que la casa valía más de lo que tú dijiste. Vi cómo se tensó. Mamá, el mercado inmobiliario está muy mal. Tuvimos suerte de conseguir el precio que conseguimos. Mentira número 2. Según los registros públicos, las casas en nuestro vecindario se habían vendido por un promedio de $400,000 ese mismo mes. ¿Y mis joyas? Las tienes tú. Están en una caja de seguridad, mamá, para protegerlas. ¿Cuáles joyas específicamente? Todas las que tenías, mamá. Los aretes de tu madre, los anillos, las pulseras. Mentira número 3. Yo nunca le había mostrado a Teresa la localización de mis joyas más valiosas. Las tenía escondidas en un lugar secreto de la casa que solo Benjamín conocía. Cada mentira era una confesión. Cada evasiva era una admisión de culpabilidad. Al finalizar la semana, Paula y yo habíamos reunido un expediente completo. Estados de cuenta que probaban las transferencias fraudulentas, documentos de venta que mostraban la estafa inmobiliaria, registros de la empresa fantasma de Leonardo, y mis notas detalladas de cada mentira que Teresa me había dicho. Mauricio vino al asilo un viernes por la tarde, fingiendo ser un trabajador social de rutina. Las enfermeras lo dejaron pasar sin sospechar nada. Señora Aurelia, esto es oro puro, me dijo revisando todos los documentos que habíamos reunido. Tenemos evidencia suficiente para procesos criminales y civiles. Fraude financiero, abuso de persona mayor, conspiración, evasión fiscal. ¿Cuánto tiempo tardará? Los procesos legales son lentos, pero podemos conseguir órdenes de emergencia para congelar las cuentas de su hija y revertir las transferencias fraudulentas. Probablemente en 2 semanas. Y mientras tanto, usted sigue aquí fingiendo ser una anciana confundida. No puede saber que estamos investigando hasta que tengamos todo listo. Mauricio me explicó la estrategia completa. Primero presentaríamos una denuncia criminal ante la Fiscalía por fraude financiero. Simultáneamente, solicitaríamos órdenes judiciales para congelar todas las cuentas bancarias de Teresa y Leonardo y para revertir las transferencias ilegales. También pedirían la anulación de la venta de mi casa. Hay posibilidad de que funcione. Señora, con la evidencia que tiene, no hay manera de que pierda. Su hija cometió demasiados errores. Dejó un rastro de papel que la incrimina completamente. Esa noche no pude dormir de la emoción. Por primera vez en meses,
Sentía que tenía control sobre mi vida. Teresa había pensado que era más inteligente que su madre vieja, pero se había olvidado de algo fundamental. Yo la había criado. Conocía cada una de sus debilidades. Su mayor debilidad siempre había sido la avaricia. Y la avaricia la había hecho descuidada. Había robado tanto y tan rápido que había dejado evidencia por todas partes. «Ya viene la tormenta, hija mía», susurré mirando por la ventana de mi habitación. «Y tú ni siquiera sabes que se acerca». Al día siguiente, cuando Paula me vio sonreír durante el desayuno, supo que algo había cambiado. «Buenas noticias». «Las mejores», le respondí. «En 2 semanas, mi hija va a descubrir lo que significa meterse con la mujer equivocada». La justicia silenciosa estaba a punto de caer como un martillo sobre la cabeza de Teresa. Y yo iba a estar ahí para verlo. Durante esas 2 semanas de espera, mientras Mauricio preparaba los documentos legales, Teresa vivía como si fuera la reina del mundo. Y yo lo sabía porque había pedido a Andrea que me ayudara a ver las redes sociales de mi hija desde la computadora de la oficina del asilo. «Solo quiero ver cómo está mi hija», le había dicho con mi mejor cara de abuela preocupada. Andrea, que ya conocía la verdad, me ayudó a acceder al Facebook e Instagram de Teresa. Lo que vi me revolvió el estómago y me llenó de una furia fría que no había sentido jamás. Teresa había publicado fotos del apartamento nuevo que habían comprado con mi dinero. Un lugar lujoso en el centro de la ciudad con vista panorámica y muebles que costaban más que el salario anual de una persona trabajadora. En una foto, ella y Leonardo brindaban con champán carísimo en su terraza privada. El texto decía: «Finalmente libres de todas las cargas del pasado. A veces tienes que tomar decisiones difíciles para proteger tu futuro. Almohadilla vida nueva, almohadilla bendiciones merecidas, almohadilla sin arrepentimientos». ¿Cargas del pasado? ¿Cargas? Yo que la había criado sola durante años, que había trabajado doble turno para pagarle la universidad, que había sacrificado mis propios sueños para que ella tuviera oportunidades. Ahora era una carga de la que se había liberado. Pero eso no era todo. En otra publicación, mostraba las joyas de mi madre colgadas en su cuello. Mis joyas familiares, las únicas cosas de valor que había heredado, luciendo en el escote de mi propia hija como si fueran trofeos de guerra. «Encontré estas bellezas guardadas en casa de mamá», había escrito. «Ella ya no las usa, así que mejor que alguien las aprecie. Mi abuela habría querido que las disfrutara». Almohadilla joyas familiares, almohadilla herencia, almohadilla Gratfel. Mentira tras mentira tras mentira. Mi madre había dejado esas joyas específicamente para sus futuros bisnietos. Jamás habría querido que Teresa se las apropiara mientras yo aún estaba viva. En los comentarios, sus amigas la felicitaban por hacerse cargo de su madre y por tomar decisiones maduras. Una tal Samantha Torres, probablemente pariente de Leonardo, había comentado: «Qué valiente eres, Tere. No todos tienen el coraje de internar a sus padres cuando es necesario. Tu mamá está mejor cuidada profesionalmente». Teresa había respondido: «Fue la decisión más difícil de mi vida, pero a veces el amor significa hacer lo que es mejor para la otra persona, aunque no lo entienda. Mi mamá está en un lugar donde recibe el cuidado especializado que necesita. Ya no tengo que preocuparme por si se olvida de apagar la estufa o si se cae en la ducha». ¡Qué actuación tan perfecta! Se había pintado como la hija sacrificada que heroicamente salvó a su madre demente de sí misma. Mientras tanto, estaba gastando mi dinero en lujos y exhibiéndose como si hubiera ganado la lotería. Pero la publicación que más me dolió fue una foto de ella en mi casa del lago. La casa que supuestamente había vendido. Estaba sentada en mi terraza, tomando café en mi taza favorita, con los pies sobre mi mesa de centro. «Último día en la casa familiar antes de la transición», decía el texto. «Tantos recuerdos hermosos aquí. Pero a veces tienes que soltar el pasado para abrazar el futuro. Esta casa necesita una familia joven que la llene de vida nueva. Almohadilla último adiós, almohadilla nuevos comienzos, almohadilla bendiciones». La casa seguía siendo suya. No la había vendido a extraños. La empresa Inversiones Torres S.A. se la había quedado para ellos. Probablemente planeaban usarla como casa de fin de semana mientras yo me pudría en un asilo pagado con mi propio dinero. En los comentarios de esa foto, Leonardo había escrito: «Nueva etapa, mi amor. Esta casa va a ser perfecta para nuestros futuros hijos».
Y Teresa había respondido con corazones, y no puedo esperar a llenar este lugar de risas de niños. Niños que iban a crecer en la casa que Benjamín y yo construimos para nuestros nietos. Niños que iban a jugar en el jardín que yo planté. Niños que iban a nadar en el lago donde Benjamín me había pedido matrimonio. ¿Está bien, señora Aurelia?, me preguntó Andrea cuando me vio apretar los puños frente a la computadora. Estoy perfecta, le respondí con una sonrisa que probablemente se veía más como una mueca de lobo. Solo estoy educándome sobre las redes sociales. Esa noche le escribí una carta mental a Teresa que jamás enviaría. Querida hija ingrata, disfruta tu champán caro y tus joyas robadas. Pósate para todas las fotos que quieras en mi casa. Presume todo lo que te robaste como si te lo hubieras ganado. Porque cada foto, cada publicación, cada mentira que escribes en esas redes sociales es evidencia adicional que mi abogado va a usar en tu contra. Eres tan estúpida que estás documentando públicamente todos tus crímenes. Sigue así, hija mía. Me estás facilitando el trabajo. Durante esos días, también observé cómo Teresa interactuaba con otros familiares en línea. Había bloqueado o ignorado a mis primas y amigas cercanas que probablemente habían preguntado por mí. Pero mantenía conversaciones públicas con las amistades que no conocían nuestra situación real. A una amiga de la universidad que preguntó cómo estaba yo, Teresa respondió: mamá está en una residencia muy linda donde recibe cuidado especializado. Es difícil verla declinar, pero está en buenas manos. Gracias por preguntar por ella. Qué imagen tan perfecta había construido, la hija devota que tristemente tuvo que internar a su madre enferma, pero que estaba en paz sabiendo que yo recibía el mejor cuidado posible. Mientras tanto, Leonardo también había estado activo en redes sociales. Había publicado fotos de un viaje caro a Cancún que habían tomado para procesar el estrés de los cambios familiares. En las fotos, ambos se veían relajados y felices, brindando en restaurantes caros y hospedándose en hoteles de 5 estrellas. Todo pagado con mi dinero. Con los ahorros que Benjamín y yo habíamos acumulado trabajando 60 horas semanales durante décadas. Pero lo que más me llamó la atención fue una conversación que vi entre Leonardo y uno de sus amigos. El amigo había comentado: «Qué buena vida, hermano. ¿De dónde salió tanta lana de repente?». Leonardo había respondido: «Se solucionaron algunos problemas familiares de Tere. A veces las bendiciones llegan cuando menos las esperas». Problemas familiares que se solucionaron. Yo era el problema familiar que se había solucionado encerrándome en un asilo y robándome todo. El viernes de la segunda semana, Andrea me trajo noticias que habían estado esperando. Su abogado llamó. Dice que todo está listo para el lunes. Los documentos ya se presentaron ante el juzgado. ¿Y ahora qué pasa? Ahora usted se prepara para el espectáculo, señora Aurelia. Porque cuando esas órdenes judiciales lleguen, su hija va a descubrir que meterse con usted fue el error más caro de su vida. Esa noche dormí mejor que en meses. Por primera vez desde que Teresa me había expulsado de mi casa, me sentía completamente en control de la situación. Mañana, mientras mi hija probablemente estaría tomando su café matutino en mi terraza, usando mis joyas y gastando mi dinero, iba a recibir la sorpresa de su vida. Disfruta tu último fin de semana de lujo, hija mía, susurré en la oscuridad de mi habitación del asilo. Porque el lunes vas a descubrir que tu madre vieja y senil resulta que no era tan tonta como pensabas. La justicia silenciosa estaba a apenas horas de caer como una avalancha sobre la cabeza de la ladrona que había criado. Y yo iba a estar ahí, desde mi asilo, saboreando cada segundo de su destrucción. El lunes llegó con un cielo gris que parecía presagiar la tormenta que estaba a punto de desatarse. Desde las 7 de la mañana estuve despierta, sentada junto a la ventana de mi habitación, esperando la llamada de Mauricio que confirmaría que las órdenes judiciales habían sido ejecutadas. A las 9:30, Andrea vino corriendo hacia mi habitación con una sonrisa que no podía ocultar. Señora Aurelia, su abogado está al teléfono. Dice que ya empezó todo. Caminé hacia la oficina con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Mauricio sonaba eufórico al teléfono. Señora Aurelia, acabamos de ejecutar las órdenes judiciales. Las cuentas bancarias de su hija y su esposo han sido congeladas inmediatamente. También hemos notificado al banco sobre las transferencias fraudulentas y han iniciado el proceso de reversión. Pero eso no es todo. ¿Qué más?
También obtuvimos una orden de embargo preventivo sobre la casa del lago y el apartamento que compraron con su dinero. En este momento, agentes judiciales están notificando a su hija que tiene 72 horas para desalojar ambas propiedades. Sentí una oleada de satisfacción tan intensa que casi me mareé. Y ella ya lo sabe. Los agentes llegaron a su apartamento hace una hora. Según el reporte que acabo de recibir, su hija entró en una crisis histérica completa. Empezó gritando que tenía que haber un error, luego trató de llamar a su banco y descubrió que no podía acceder a ninguna de sus cuentas. Y Leonardo también estaba presente. Al parecer, cuando se dieron cuenta de que esto era real, él comenzó a gritarle a su hija que era su culpa por haber sido tan obvia con el dinero robado. No pude evitar sonreír. La primera grieta en su matrimonio perfecto acababa de aparecer bajo presión. Mauricio, ¿hay manera de que yo pueda estar presente cuando la confronten oficialmente? Bueno, señora, hay algo más que tengo que contarle. La fiscal del caso quiere hablar con usted mañana. Quieren que usted presente la denuncia formal en persona y, si está dispuesta, que testifique sobre todo lo que su hija le hizo. Significaría salir del asilo. Temporalmente, sí. Y señora Aurelia, hay algo más. Una vez que presentemos toda la evidencia y se reviertan las transferencias fraudulentas, usted recuperará el control legal sobre sus finanzas. Eso significa que nadie podrá mantenerla en ese asilo en contra de su voluntad. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Por primera vez en meses, veía la luz al final del túnel. ¿Cuándo puedo salir de aquí? Mañana mismo, si quiere. Vengo a recogerla a las 10 de la mañana para ir a la fiscalía. Después de colgar, me quedé sentada en la oficina durante varios minutos, asimilando lo que acababa de escuchar. Era real. Todo era real. Después de semanas de planear en silencio, la justicia finalmente estaba cayendo sobre Teresa como una avalancha. Andrea se sentó a mi lado. ¿Cómo se siente, señora Aurelia? Como si hubiera estado aguantando la respiración durante meses y finalmente pudiera exhalar. El resto del día fue surreal. Fingí seguir con mi rutina normal de anciana confundida, pero por dentro estaba celebrando cada minuto que pasaba. Sabía que en este momento, Teresa estaba descubriendo que su vida perfecta construida con dinero robado se estaba desmoronando. A las 3 de la tarde, Paula vino corriendo hacia mí en la sala común. Aurelia, tienes que ver esto, susurró disimuladamente. Mi nieta acaba de llegar y me mostró algo en su teléfono. Tu hija está teniendo una crisis pública en redes sociales. Fuimos rápidamente hacia la habitación de Paula donde Samantha estaba revisando Facebook. Abuela, mira esto. Esta mujer está publicando cosas muy extrañas. Parece que está teniendo algún tipo de colapso. En la pantalla vi las publicaciones más recientes de Teresa, y era exactamente el espectáculo que había esperado. No entiendo qué está pasando, había escrito en mayúsculas. Gente extraña vino a mi casa con papeles legales diciendo que tengo que irme. Esto tiene que ser un error. Mi madre está enferma y yo soy su representante legal. Los comentarios ya habían comenzado. Sus amigas expresaban confusión y preocupación. ¿Qué papeles? ¿Está todo bien? Necesitas ayuda legal. Alguien te está estafando. 20 minutos después, otra publicación. No puedo acceder a mis cuentas bancarias. El banco dice que están congeladas por orden judicial. ¿Cómo es posible? ¿Quién puede hacer esto? Y luego, la publicación que más disfruté. Creo que alguien está usando el nombre de mi madre para estafarnos. Ella está en un asilo con demencia. No puede estar demandando a nadie. Esto es imposible. En los comentarios, la gente comenzaba a hacer preguntas incómodas. ¿Tu mamá realmente tiene demencia? ¿Estás segura de que los documentos que firmaste eran legales? Suena como si alguien estuviera investigando algo. Una hora después, Leonardo también había empezado a publicar. Mi esposa está siendo víctima de una estafa legal. Alguien está usando documentos falsos para tratar de robarnos nuestro hogar y nuestros ahorros. Si conocen un buen abogado, por favor contacten. Pero el comentario que más me satisfizo vino de alguien que aparentemente conocía nuestra situación real. Una mujer llamada Teodora Reyes
probablemente prima mía que Teresa había bloqueado, había comentado: ¿no será que finalmente se descubrió la verdad sobre lo que le hiciste a tu madre? Mucha gente en el barrio sabía que algo no estaba bien. Teresa había respondido inmediatamente: mi madre está enferma y siendo cuidada profesionalmente. No permitiré que familiares envidiosos difamen a mi familia. Pero el daño ya estaba hecho. Los comentarios siguieron llegando, cada uno más incómodo que el anterior. Gente que conocía a nuestra familia comenzaba a cuestionar públicamente la versión de Teresa sobre mi enfermedad y mi internación. Al final del día, Teresa había borrado todas sus publicaciones, pero ya era demasiado tarde. El Internet nunca olvida, y sus amigas habían comenzado a preguntarse qué estaba realmente pasando. Esa noche, Andrea me trajo la última actualización del día. Su abogado llamó otra vez. Dice que su hija trató de contactar al asilo para hablar con usted, pero siguiendo las instrucciones legales, le dijeron que no podían permitir visitas hasta nuevo aviso. ¿Está tratando de venir aquí? Al parecer sí, pero también intentó contactar al doctor que la declaró incompetente. Resulta que ese doctor ya está siendo investigado por otros casos similares. Su licencia médica está suspendida. Todo el castillo de naipes de Teresa se estaba desmoronando simultáneamente. El doctor corrupto, las transferencias fraudulentas, la venta ilegal de mi casa, todo estaba siendo expuesto al mismo tiempo. Andrea, ¿puedo pedirte un favor? Claro, señora. Mañana, cuando venga mi abogado a recogerme, podrías asegurarte de que mi hija se entere de que salí del asilo. Quiere que ella sepa. Quiero que sepa que su madre, demente, está caminando libremente hacia la fiscalía para destronar su vida. Quiero que pase toda la noche preguntándose qué tan demente estoy realmente. Andrea sonrió. Con mucho gusto, señora Aurelia. Esa noche no dormí, pero no por ansiedad. No dormí porque estaba saboreando cada momento de anticipación. Mañana, por primera vez en meses, saldría de este asilo. No como una anciana confundida siendo trasladada de una prisión a otra, sino como una mujer libre que iba a recuperar todo lo que le habían robado. Mañana, Teresa, susurré mirando hacia la ventana. Mañana vas a descubrir que tu madre vieja resulta que tenía un plan mucho mejor que el tuyo. La justicia silenciosa estaba a punto de rugir como un león. A las 10 en punto de la mañana, Mauricio Torres llegó al asilo San Rafael con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Yo ya estaba esperándolo en el vestíbulo, vestida con mi mejor ropa y con la dignidad que no había sentido en meses. Señora Aurelia, está lista para recuperar su vida. Mauricio, he estado lista desde el primer día que me encerraron aquí. El viaje hacia la fiscalía fue revelador. Mauricio me puso al día sobre todo lo que había pasado en las últimas 24 horas. Su hija está desesperada, me explicó mientras manejaba. Ayer por la tarde trató de contactar a 3 abogados diferentes, pero cuando mencionaba su caso, todos la rechazaban. Nadie quiere defender algo tan obviamente fraudulento. ¿Y Leonardo? Ah, esa es la mejor parte. Según nuestras fuentes, Leonardo ya le está echando toda la culpa a su hija. Dice que él no sabía que el dinero era robado, que Teresa le mintió sobre haber heredado todo legalmente. Me reí por primera vez en meses. Claro, el pobre Leonardo inocente que no tenía idea de que los $300,000 que aparecieron de la nada eran producto de robar a una anciana. Exactamente. Pero lo mejor es que ahora están peleándose entre ellos. Los vecinos del apartamento han reportado gritos constantes desde ayer por la noche. Cuando llegamos a la fiscalía, me sentí como una reina entrando a reclamar su trono. La fiscal asignada al caso, la licenciada Paula Ortega, me recibió con respeto y profesionalismo. Señora Herrera, lamento mucho lo que ha tenido que pasar. Pero quiero que sepa que su caso va a sentar un precedente importante contra el abuso financiero de personas mayores. Durante 3 horas, relaté toda mi historia ante las cámaras oficiales. Cada detalle del plan de Teresa, cada mentira que me había dicho, cada documento que había falsificado. Presenté mis notas, las grabaciones de conversaciones que había logrado hacer discretamente, y toda la evidencia que Paula y yo habíamos recopilado. Señora Herrera, me dijo la fiscal cuando terminé, está dispuesta a confrontar a su hija directamente cuando la arrestemos. La van a arrestar. Esta tarde. Los cargos son fraude financiero agravado, abuso de persona mayor,
falsificación de documentos y conspiración. Puede enfrentar hasta 15 años de prisión. 15 años. Teresa tendría casi 60 años cuando saliera de la cárcel, si es que salía. La misma edad que yo tenía cuando ella nació. Sí, respondí sin dudar. Quiero estar presente cuando la arresten. A las 4 de la tarde, me encontraba sentada en el asiento trasero de un auto oficial, acompañando a la policía hacia el apartamento que Teresa había comprado con mi dinero. El mismo apartamento lujoso que había presumido en redes sociales como su nueva vida libre de cargas. Cuando llegamos, vi a Teresa a través de la ventana del edificio. Estaba caminando de un lado a otro como un animal enjaulado, con el teléfono pegado a la oreja. Probablemente seguía tratando de encontrar algún abogado que quisiera salvarla. Los agentes tocaron la puerta. Escuché su voz desde adentro. ¿Quién es? Policía judicial. Tenemos una orden de arresto contra Teresa Herrera. El silencio que siguió fue absoluto. Luego escuchamos el sonido de algo cayéndose, probablemente su teléfono. Debe haber un error, gritó desde adentro. Mi madre está enferma, ella no puede estar demandando a nadie. Señora Herrera, abra la puerta o la abriremos nosotros. Cuando finalmente abrió, su cara era la imagen perfecta del shock absoluto. Tenía ojeras profundas, el cabello despeinado, y llevaba la misma ropa del día anterior. Pero lo que más me satisfizo ver fue el terror puro en sus ojos cuando me vio sentada en el auto oficial. «Mamá», susurró con una voz que no reconocí. «¿Qué estás haciendo aquí?» Me bajé del auto lentamente, con toda la dignidad que pude reunir. Los agentes me permitieron acercarme a ella antes de proceder con el arresto. «Hola, Teresa. Vine a verte arrestar». «Mamá, tú estás enferma. Estás confundida. Estas personas te están manipulando». «¿En serio? ¿Estoy confundida? ¿Como cuando supuestamente firmé documentos que no recuerdo? ¿Como cuando supuestamente autoricé la venta de mi casa?» La vi retroceder como si le hubieran dado una bofetada. «Mamá, yo solo traté de protegerte». ¿Protegerme? ¿Robándome $313,000 era protegerme? ¿Declarándome demente con un doctor corrupto era protegerme? ¿Encerrándome en un asilo mientras tú gastabas mi dinero en lujos era protegerme? No entiendes. Leonardo tenía deudas. Íbamos a perder todo. Y ahí estaba. La confesión completa frente a testigos oficiales. Ni siquiera trató de negar el robo. Solo trató de justificarlo. «Ah, entonces robaste a tu madre para salvar a tu esposo. Qué noble de tu parte». «No era robo. Iba a ser mío de todas formas cuando tú murieras». Los agentes intercambiaron miradas. Teresa acababa de confesar públicamente que había robado dinero que iba a ser suyo cuando yo muriera. Como si mi muerte fuera un negocio pendiente que ella había decidido acelerar. «Teresa Herrera», dijo el oficial principal, «está arrestada por fraude financiero agravado, abuso de persona mayor y conspiración. Tiene derecho a permanecer callada». Mientras le ponían las esposas, Teresa me miraba con una mezcla de odio y desesperación que jamás había visto en sus ojos. «Esto es venganza. Tú orquestaste todo esto para vengarte de mí». «No, hija», le respondí con la voz más calmada que pude lograr. «Esto es justicia. Venganza habría sido dejarte en la ruina sin explicación. Justicia es que enfrentes las consecuencias legales de tus actos». «Mamá, por favor. Soy tu hija. Eras mi hija. La Teresa que yo crié jamás habría hecho lo que tú hiciste». En ese momento llegó Leonardo, corriendo desde el estacionamiento. Cuando vio las esposas en las manos de Teresa, se detuvo en seco. «¿Leonardo Torres?», preguntó otro agente. «Sí». «También tiene una orden de arresto». Verlo a el esposado fue casi tan satisfactorio como ver a Teresa. Este hombre que había disfrutado de mis ahorros de toda la vida, que había brindado con champán pagado con el dinero robado a una anciana, ahora temblaba como una hoja mientras lo metían al auto policial. «Señora Herrera», me dijo la fiscal que había llegado para supervisar el arresto, «¿quiere revisar el apartamento antes de que lo sellemos?». Entré al lugar que había sido comprado con mi dinero robado. Era exactamente tan lujoso como había visto en las redes sociales. Muebles caros, electrodomésticos de primera calidad,
una terraza con vista espectacular. Todo pagado con el sacrificio de 40 años de trabajo honesto. En la mesa del comedor encontré algo que me hizo sonreír: facturas impagas por más de $50,000. A pesar de haber robado todo mi dinero, Teresa y Leonardo ya estaban endeudados otra vez. La avaricia que los había llevado a robarme también los había llevado a gastar más de lo que tenían. Mauricio, le dije a mi abogado, quiero que este apartamento se venda inmediatamente y que el dinero se use para compensar los daños que me causaron. Ya está arreglado, señora Aurelia. También recuperaremos la casa del lago. Mientras salíamos del apartamento, vi a varios vecinos observando desde sus ventanas y balcones. La perfecta imagen de éxito que Teresa había cultivado se había destruido públicamente. Toda la comunidad había visto cómo se llevaban a la exitosa empresaria esposada como una criminal común. Esa noche, desde mi habitación temporal en un hotel, que ahora podía pagar con mi propio dinero recién liberado, vi las noticias locales. El caso había llamado la atención de los medios como un ejemplo de fraude familiar contra personas mayores. Una mujer de 45 años fue arrestada hoy por robar más de $300,000 a su madre de 69 años, decía la reportera. La víctima, que había sido internada fraudulentamente en un asilo, logró exponer el esquema criminal con ayuda de su abogado. No mencionaron nuestros nombres, pero en nuestra ciudad, todos sabían de quién estaban hablando. Mi teléfono sonó. Era Paula, mi compañera de habitación del asilo. Aurelia, lo vi en las noticias. Ya está libre. Completamente libre, Paula. Y mañana voy a ayudarte a ti también. En serio. Mauricio ya aceptó tomar tu caso también. Tu hijo va a descubrir que meterse con las amigas de Aurelia Herrera es un error muy costoso. Esa noche dormí en una cama de hotel, pero se sintió como el lugar más cómodo del mundo. Por primera vez en meses, dormí sabiendo que era una mujer libre, que había recuperado mi dinero, y que la justicia había prevalecido. Mañana comenzaría a reconstruir mi vida. Pero esta noche, solo quería saborear la dulce satisfacción de haber demostrado que subestimar a una mujer de 69 años había sido el error más caro de la vida de Teresa. 6 meses después del arresto de Teresa, estoy sentada en la terraza de mi nueva casa, una casita sencilla pero hermosa que compré con mi propio dinero recuperado. No es tan grande como la del lago, pero es mía, completamente mía, y nadie puede quitármela nunca más. El juicio terminó hace 2 semanas. Teresa fue sentenciada a 12 años de prisión por fraude agravado y abuso de persona mayor. Leonardo recibió 8 años como cómplice. Ambos también tienen que pagarme una compensación de $200,000 adicionales por daños emocionales y morales. La casa del lago también fue recuperada, pero decidí venderla. Ya no podía vivir ahí después de todo lo que había pasado. Demasiados recuerdos contaminados por la traición. Con el dinero de esa venta, más la compensación y mis ahorros recuperados, ahora tengo más dinero del que necesito para vivir cómodamente el resto de mi vida. Paula Reyes se mudó a la casa de al lado. Su caso también fue exitoso, y su hijo está cumpliendo una sentencia de 6 años por fraude financiero. Ahora somos vecinas y mejores amigas, 2 mujeres que demostramos que la experiencia y la astucia valen más que la juventud y la avaricia. ¿Cómo está su jardín esta mañana, señora Aurelia?, me pregunta Paula desde su ventana. Floreciendo como nunca, Paula. ¿Ya regó sus rosales? Claro que sí. A esta edad, cuidar algo que crece es lo más hermoso que podemos hacer. Tiene razón. Mi jardín nuevo es pequeño pero perfecto. Planté rosas, jazmines y un pequeño huerto de verduras. Cada mañana me levanto temprano para regarlo, para hablarle a las plantas como Benjamín me enseñó. Es mi ritual de paz. Mauricio viene a visitarme una vez al mes para revisar mis finanzas y asegurarse de que todo esté en orden. Se ha convertido en algo así como el hijo que nunca tuve, protector y honesto. Señora Aurelia, me dijo en su última visita, usted se volvió famosa entre los abogados de la ciudad. Su caso inspiró a muchas personas mayores a denunciar abusos similares. Es verdad. Desde que mi historia se hizo pública, han llegado cartas de toda la región. Mujeres y hombres mayores que habían sido víctimas de familiares abusivos y que encontraron valor en mi ejemplo para buscar justicia. Algunas de esas cartas están enmarcadas en mi sala, recordándome que mi lucha sirvió para algo más grande que mi propia situación. Andrea Romero,
la enfermera que me ayudó en el asilo, ahora trabaja en un centro de día para personas mayores que no necesitan internación completa. Me invitó a dar una charla allí sobre cómo reconocer señales de abuso financiero familiar. Fue extraño pero satisfactorio estar parada frente a 30 personas de mi edad, contándoles mi historia y viéndolos tomar notas como si fuera una clase de supervivencia. Lo más importante, les dije ese día, es nunca firmar documentos que no entienden completamente, sin importar quién se los presente. Ni siquiera si es su propio hijo o hija. Especialmente si es su propio hijo o hija. El doctor Joaquín Ortega, que me había declarado incompetente fraudulentamente, perdió su licencia médica para siempre. Resultó que había participado en docenas de casos similares, cobrando dinero por diagnosticar falsamente demencia o incapacidad mental en personas mayores cuyos familiares querían robarles. Ahora está en prisión cumpliendo una sentencia de 15 años. Hace 3 meses, recibí una carta desde la cárcel. Era de Teresa. Mi primera reacción fue tirarla a la basura sin leerla, pero algo me detuvo. Tal vez la curiosidad, tal vez la necesidad de closure. Mamá, comenzaba la carta, sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que me arrepiento de todo lo que hice. La cárcel me ha dado tiempo para pensar, y entiendo ahora lo mucho que te lastimé. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que te amo y que reconozco que destruí la relación más importante de mi vida por dinero. La carta continuaba por 3 páginas, detallando su arrepentimiento y explicando cómo la presión de las deudas de Leonardo la había llevado a tomar decisiones que jamás pensó que tomaría. Al final, me pedía si algún día, cuando saliera de la cárcel, podríamos intentar reconstruir nuestra relación. Leí la carta 3 veces antes de decidir qué hacer con ella. Finalmente, la guardé en un cajón. No la tiré, pero tampoco la respondí. Tal vez algún día, en muchos años, cuando las heridas hayan sanado completamente, podré considerar el perdón. Pero ese día no ha llegado aún. Leonardo, por su parte, nunca intentó contactarme. Según Mauricio, se divorció de Teresa desde la cárcel y ha tratado de culparla completamente por todo lo que pasó. Un cobarde hasta el final. Las joyas de mi madre fueron recuperadas y ahora están en una caja de seguridad en el banco. No las uso porque cada vez que las veo recuerdo el día que vi a Teresa lucirlas en las redes sociales como trofeos de guerra. Pero las conservo porque tal vez algún día, si tengo nietos de otra manera, podrán apreciarlas sin toda la carga emocional que llevan para mí. Mis días ahora son simples pero plenos. Me levanto a las 6, preparo mi café en la misma cafetera que usaba con Benjamín hace años, salgo a regar mi jardín, leo el periódico, preparo mi almuerzo, tomo una siesta, trabajo en mi tejido por las tardes, y por las noches veo telenovelas o leo novelas románticas que me presta Paula. Los domingos voy a misa en la iglesia del barrio. No porque sea especialmente religiosa, sino porque me gusta la comunidad que he encontrado ahí. Mujeres de mi edad que me han acogido sin preguntas, que me invitan a sus casas para el café y que me incluyen en sus grupos de oración. Es como tener hermanas que nunca tuve. Algunas noches, cuando me siento en mi terraza a ver las estrellas, pienso en Benjamín. Le hablo como si estuviera ahí conmigo. ¿Viste cómo me defendí, mi amor?, le digo al cielo. ¿Viste cómo recuperé nuestra dignidad? En esos momentos, juro que puedo sentir su aprobación en la brisa nocturna. No soy la misma mujer que era antes de todo esto. Soy más fuerte, más desconfiada, pero también más segura de mi propio valor. Aprendí que la edad no es sinónimo de debilidad, que la experiencia es un arma poderosa, y que la justicia, aunque a veces tarde, siempre encuentra su camino. También aprendí que la familia no se define por la sangre, sino por el amor y el respeto mutuo. Paula es más familia para mí ahora que Teresa lo fue en sus últimos años. Mauricio me cuida mejor que cualquier hijo. Andrea me trata con más cariño que mi propia hija. Esta mañana, mientras regaba mis rosas, pensé en todo el camino que he recorrido desde aquel día terrible cuando Teresa me expulsó de mi casa. Desde la humillación del asilo hasta la satisfacción de verla arrestada. Desde el dolor de la traición hasta la paz de la justicia cumplida. No gané porque fui más fuerte, reflexioné mientras tocaba los pétalos de una rosa particularmente hermosa. Gané porque fui más inteligente. Gané porque nunca me rendí. Gané porque recordé que soy Aurelia Herrera, y las mujeres como yo no nos dejamos vencer por hijos ingratos. Esta tarde, Paula y yo vamos a ir al mercado para comprar ingredientes para una cena especial.
Mañana se cumple 1 año desde que nos conocimos en el asilo, y queremos celebrar nuestra libertad y nuestra amistad. Mientras me alisto para salir, me miro en el espejo del recibidor. La mujer que me devuelve la mirada tiene 69 años, pero sus ojos brillan con una fuerza que no tenían hace 1 año. Sus manos están firmes, su espalda está derecha, y su sonrisa es genuina. Teresa, le digo a mi reflejo, como si mi hija pudiera escucharme desde su celda, pensaste que podrías destruirme. Pensaste que era una anciana débil de la que te podías aprovechar. Pero se te olvidó algo muy importante. Yo te enseñé todo lo que sabes sobre ser fuerte. ¿Cómo ibas a vencerme usando mis propias lecciones? Tomo mi bolsa, cierro la puerta de mi casa con llave, y camino hacia la casa de Paula con la cabeza en alto. La justicia silenciosa no solo ganó, triunfó completamente. Y yo sigo aquí, libre, digna y en paz, demostrando que subestimar a una mujer de mi generación fue el error más costoso que mi propia hija pudo haber cometido. Esta es mi victoria,